Bien, bien chicos, buenos días. Entonces comenzamos con la clase de hoy, con el tema de hoy, referido a citología. Se llama nuestro tema del día de hoy. Primero, como siempre, me escuchan, y después ya les indico qué es lo que vamos a trabajar. Por ahora solamente me tienen ustedes que escuchar. Miss, Sí, ¿no sale? no, Miss, no me sale a mí, por favor. Ya. A ver, a Ahora, ver. ahora sí, Miss. Ya, ahora sí, ¿no? Recién estaba compartiéndose. Ya, listo. Hablemos entonces de citología. Cito es un término que proviene de la palabra célula. Cito es un término biológico de ciencias que se refiere para estudiar células. Y célula es la unidad fundamental de la vida, es la unidad básica que todas las especies vivas están constituyéndose. Nosotros somos seres multi, pluri o unicelulares. A ver, ¿quién me dice? Recuerden, hay que recordarnos lo que hemos estado. Unicelulares. Ya, Somos pluricelulares. pero también podemos llamarnos multi, Sí, unicelular. Sí, pluricelulares. Sí, Dairon, está muy bien. Pero también seríamos multicelulares, porque significa lo mismo. Entonces, desde tiempos muy antiguos, el hombre siempre ha tenido la curiosidad de saber cómo estamos constituidos las personas, las especies vivas. Entonces, comenzó a revisar, a analizar, a querer investigar cómo es que estaba constituido nuestro organismo. Primero, se descubrió el microscopio. Con la ayuda de esta herramienta tecnológica se pudo visualizar a la célula. Y la célula tiene una historia también, chicos. Hoy les voy a compartir. A ver, seguimos. Entonces, es así como la célula es la unidad fundamental de la vida, les decía. Es la más mínima expresión. ¿Por qué? Porque cada una de nuestras células, hijos, tiene funciones vitales, cumple funciones vitales. Como por ejemplo, en cada una de nuestras células tenemos mitocondrias. Las mitocondrias en la célula realizan la función de la respiración. Los lisosomas realizan la función de la digestión. El retículo endoplasmático regula la ósmosis. ¿Qué quiere decir? Regula lo que va a pasar o lo que no va a pasar, parecido a nuestra piel. En el núcleo es el centro de control de cada una de las células. Dentro del núcleo se encuentra el ADN, ácido desoxirribonucleico. En otras palabras, en el ADN se encuentra toda la información genética y nosotros recibimos información genética de papá y de mamá. Entonces, por eso la célula es la unidad independiente viva. La célula es la más mínima expresión biológica porque realiza respiración, reproducción, nutrición y así. Cada una de las células es una unidad anatómica. ¿Anatómica por qué? Porque tiene una forma. Genética, porque trae toda la información de nuestros progenitores. Por eso es que la célula es muy importante. En el año 1665, para entonces ya se había descubierto el microscopio. Robert Hooke, un científico, tomó, después de haber ingerido una copa de vino, quiso investigar o saber de qué estaba constituido ese corcho. Entonces, ese corcho le cortó en laminitas bien delgadas, y lo llevó al microscopio que él poseía, pues, ¿no?
Entonces, en esas laminitas, él vio diminutas celdas, y de ahí viene el nombre. Robert Hooke no entendía ni la magnitud de lo que él había descubierto. Más tarde, en 1838, dos científicos basados en ese descubrimiento de Robert Hooke investigan a profundidad lo que él había encontrado. Entonces, gracias a los estudios, a los primeros estudios de Robert Hooke, Matthias Schleiden y Teodoro Schwann, que son un botánico y un zoólogo, emiten o concluyen sobre una teoría celular. Y esta teoría celular está vigente hasta la fecha. Con esta teoría celular estamos estudiando nosotros, los alumnos en Japón y los alumnos de todo el mundo. Porque es la misma teoría celular regida en todos los planetas, en todo el mundo. ¿Ya? Esa teoría celular dice, todos los seres vivos están formados por célula. Esa es la primera. La segunda es que las células es la unidad anatómica y funcional de todos los seres vivos. Dos enunciados nos dan este botánico y zoólogo, basados en la teoría, en el inicio del estudio de Robert Hooke. Por eso, Robert Hooke es el padre de la citología. Recuerden, ese término de padre se estudia o se menciona a la primera persona que comenzó a estudiar dicha materia. Entonces, por eso que Robert Hooke, basados en ese descubrimiento que él hizo, lo perfeccionaron y emitieron una teoría celular. Así fue, hijos. Bien. Dice la pregunta, ¿de qué está hecha las células? Nosotros queremos saber de qué estamos constituidos, ¿no es cierto? Entonces, para entender un poquito más a profundidad, cada una de nuestras células están constituidos por bioátomos o bioelementos, biomoléculas. Estamos constituidos por ello. En los bioelementos primarios, básicamente nuestro organismo está constituido por 4 elementos: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. El famoso CHON se llama, porque son las siglas que significa carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. También vamos a tener otros elementos en menor proporción. Cuando ustedes pasan a secundaria, que el otro año van a ya estar en ese aula, llevan como curso independiente química. Entonces, ahí estudian química orgánica, química inorgánica y así. En química se ve elementos, los elementos de la naturaleza. Y se entiende a mayor profundidad lo que les estoy hablando, hijos. Así vamos. Entonces, ya entiéndase, acuérdense que los elementos primarios de la célula es el CHON. Hay otros elementos, ¿no? Como el potasio, sodio, cloro, calcio, hierro, fósforo, azufre, magnesio, yodo, zinc, cobalto. Por ejemplo, todos sabemos que nuestros huesos son más fuertes porque ustedes toman leche, toman calcio. Por eso esa proteína es importante. Es importante que ustedes ingieran sus menestras, ingieran todo lo derivado de la leche, porque el principal donde recibimos este bioelemento, que es el calcio, es de la leche, principalmente, por supuesto. ¿Ya? Entonces, así vamos entendiendo cómo está constituido nuestro organismo.
Por supuesto, cada uno de estos elementos se agrupan y forman una unión. El agua, por ejemplo. Todos sabemos o nos acordamos que la fórmula del agua es, a ver, ¿cuál es la fórmula del agua? H2O. Muy bien, H2O, lo que quiere decir 2 moléculas de hidrógeno más una de oxígeno. Así. Y el agua es un elemento vital, es un elemento fundamental para todas las especies vivas. Nosotros podemos estar sin comer, pero sin agua no podemos estar. 70% de nuestro peso corporal está constituido por agua. Por eso es necesario. Hay especies que necesitan más agua, la lechuga, por ejemplo. La lechuga, el 99% de su peso corporal es agua y el 1% es recién fibra. Y así, ¿ve? Entonces, por eso es importante también ingerir nuestras ensaladas, porque nos ayudan a eliminar todos los desechos tóxicos. ¿Listo? Para eso nosotros entendemos qué es un bioelemento y qué es una biomolécula. Solamente esto les comento de manera general. No necesito que se me estén aprendiendo. No me van a escribir. Espérenme que todavía terminamos y recién les digo que vamos a trabajar. ¿Dónde encontramos las células? Dice. Todas las especies vivas estamos constituidos por células. Y vamos a estar formados por 2 tipos, unicelulares y pluricelulares. Hace ratito les preguntaba, ¿no es cierto? Unicelulares, hay especies que solamente están constituidos por una sola célula, como las bacterias y los virus. Y hay especies que tienen más de una célula. Nosotros somos seres multi o pluricelulares, por ejemplo. Entonces, en nuestro organismo, por ejemplo, tenemos célula de la piel, se llama célula epitelial, células del corazón, células cardíacas, célula del hígado, células hepáticas, células sanguíneas que llevan toda la sangre y que lo extraen. Se llama glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, son 3. Células nerviosas, las que llevan toda la orden, las neuronas, y así tenemos un montón de células en nuestro organismo. Por eso somos seres multi o pluricelulares. Según su clasificación, según su tamaño, vamos a tener células microscópicas que necesitamos del microscopio para poder revisar, mirar, y macroscópicas porque se pueden ver a simple vista. Comencemos con las más grandes, el huevo, por ejemplo. El huevo que normalmente ingerimos mínimo 3 veces por semana, un huevito frito, una tortilla y así. Un huevo es una célula donde la parte de una tela que le cubre se llama citoplasma. La parte de la clara, membrana celular, la parte externa. La parte de la clara se llama citoplasma y el huevo o la yema se va a llamar núcleo. Las microscópicas son las células que necesitan del instrumento del microscopio para poder visualizar. Según su forma, cada una de nuestras células es diferente. Hace rato les decía, las células de nuestra piel es aplanada, por eso que tenemos nuestra piel y cubre todo nuestro cuerpo. Las células del hígado son cúbicas. Las células cilíndricas están constituyendo el intestino, los intestinos, el delgado y el grueso. Las poliédricas, o sea, poliédricas porque son rígidas. Las rígidas son las células vegetales. Las bicóncavas son las células de la sangre, los glóbulos rojos, los eritrocitos, los leucocitos, son nombres. Las estrelladas son las células nerviosas, las neuronas. Las alargadas son las células musculares, las células de la
de la carne que está constituyendo nuestro cuerpo. Son alargadas. Entonces, las células van a tener forma. Acá quiero comentarles de que las plantas justamente no caminan, no tienen movimiento propio, porque ahora cuando yo les voy a mandar a hacer a ustedes, a dibujar una célula animal y una célula vegetal, a la célula vegetal le van a hacer de forma rectangular, rígida. Justamente eso es la explicación, porque las plantas no pueden movilizarse. Según su nutrición, su alimentación, porque las células también se alimentan. Vamos a tener dos tipos, autótrofas y heterótrofas. Auto fabrican sus propios alimentos. ¿Y quiénes son las especies vivas que fabrican sus propios alimentos? ¿Recuerdan? Las plantas. Las plantas, muy bien, las plantas son las especies vivas que fabrican sus propios alimentos. A las plantitas no le hemos dado su desayuno, le damos su merienda, su lonchera, no hacemos eso. Las plantas solamente le ponemos agua y con eso ellos absorben todos los nutrientes y generan sus propios alimentos, fabrican sus propios alimentos. Las plantas, las algas y algunas bacterias tienen ese tipo de nutrición. En cambio, los heterótrofos necesitan de otras especies para poder ingerir sus alimentos. Los animales, los hongos y los protozoarios. Y nosotros, por ejemplo. Nosotros somos especies heterótrofas porque necesitamos de otras especies para poder alimentarnos. Según su grado evolutivo, vamos a tener igual dos, procariotas y eucariotas. Pro significa antes de. Entonces, los procariotas no tienen ADN, no poseen ADN. Y a este tipo pertenecen las arqueobacterias, las bacterias y las cianobacterias. Y las eucariotas son las células que tienen un núcleo definido. Estos son los animales, las plantas, las algas, los hongos, los protozoarios. Son las especies. Por supuesto, nosotros cuando no nos mencionamos estamos constituyéndonos en el grupo de los animales. Recuerden, si nosotros somos animales mamíferos evolucionados. Por eso nuestro nombre científico es Homo sapiens sapiens. Listo, hijos. Eso es entonces el resumen de la clase del día de hoy. Aquí igualmente hay una actividad. Solamente desarrollamos la actividad. El resto solamente es información. ¿Correcto?